Tardes a todos y a todas. Estamos en la tutoría número, ya se me pierde, creo que es la tercera, ¿no? La tercera tutoría de la asignatura de Estado y Sistemas de Bienestar, que como sabéis está en el primer curso, primer cuatrimestre del grado de Trabajo Social, de nuestro queridísimo grado de Trabajo Social. Bueno, vamos a continuar donde lo dejamos el último día. Os recuerdo que estamos dándole caña al tema 1. Nos estamos parando un poquito más en el tema 1 porque os expliqué que era importante tener una serie de conceptos bastante claros, ¿no? Porque nos podían ayudar no solamente en el transcurrir de la asignatura, sino en el resto de otras asignaturas de la titulación y de nuestra carrera, ¿vale? Creo que nos habíamos quedado más o menos por esta parte, viendo precisamente en el siglo XVII, y recordad el siglo XVI, siglo XVII eran los siglos de oro, habíamos visto modelos económicos, habíamos visto el tema del oro del Nuevo Mundo, recordad aquellas explicaciones que estuvimos dando, y estábamos viendo algunas figuras como por ejemplo la de San Vicente de Paul, ¿no? O Vicente de Paul, si lo queremos también, que eran mentes, ¿no? Que intentaban buscar soluciones distintas, alternativas, muy parecidas a las maneras en que nosotros intervenimos en la contemporaneidad, ¿no? En la actualidad, desde en este caso las situaciones que en ese momento se estaban dando y que necesitaban o requerían de intervención o de atención social, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, la figura de Vicente de Paul sobre el tratamiento de desvalidos y enfermos, que marcaba una serie de pautas como eran, por ejemplo, las necesidades específicas de cada uno, o trabajarla desde las necesidades específicas de cada uno. Es un principio que se da mucho en trabajo social, que es el de individualidad, ¿vale? Las posibilidades de trabajo de cada uno. Recordad que aquí Vicente de Paula hablaba del trabajo como elemento de acabar, para poder acabar con la pobreza. Fijaros lo avanzado que estaba, que básicamente han sido las líneas de políticas sociales que hay en la actualidad, ¿no? La formación, por tanto, para el trabajo, especialmente en jóvenes y mayores, que lo requerían, llegaban a medir los costes de ayuda por cada uno, fijaros hasta dónde llegaba la sistematización que se daba a niveles, no podemos hablar de profesionalidad, pero casi, ¿no? De preprofesionalidad en la intervención, dedicación vocacional, en este caso en las sillas de la caridad, que eran las entidades, en este caso, que se encargó de promover Vicente de Paul y que trabajaban desde esta óptica, búsqueda de financiaciones diversificadas, que también estuvimos explicando ese detalle, recordáis, recursos institucionales fijos para ayuda, decía que si no encontrábamos que hubiera una regularidad en los ingresos, en los recursos, pues llegaba un momento en que aquellas iniciativas o ayudas pues se caían. En verdad es lo que ocurre ahora mismo. Muchas veces financiamos proyectos muy chulos, muy buenos, que se hacen muy bien y tienen muy buenos resultados, pero son proyectos que dependen de subvenciones y las subvenciones se acaban y al año siguiente, pues si a lo mejor no renuevan la subvención, un proyecto que a lo mejor es una maravilla, pues se viene abajo. Pues básicamente es eso, recursos institucionales fijos. Por eso los sistemas de políticas sociales, sistemas de servicios sociales intentan tener regularidad en los ingresos, si no, no funcionan, ¿vale? Y daba prioridad en ese planteamiento que marcaba Vicente de Paul a aquellos que tenían más limitaciones para trabajar, por ejemplo, aquellos que tenían enfermedad o padecían algún tipo de minusvalía, discapacidad que diríamos ahora, ¿vale? Bueno, son como ideas que las tenemos ya ahí en la manera de intervenir en lo social, de atender las problemáticas sociales. Durante ese tiempo también va a ser muy importante y de hecho debéis de prestarle atención al manual, ¿vale? Esto es importante porque van a ser fundamentales las denominadas leyes de pobre. ¿Qué son las leyes de pobre? Bueno, pues evidentemente son un intento público de regular eso que en ese momento se conoce como pobre, ¿vale? Vais a encontrar de todo, ¿vale? Desde leyes que son muy, muy restrictivas y muy coercitivas, que las vais a encontrar basadas en el encerramiento de los pobres, por ejemplo, a leyes que sean un poquito más abiertas o más de prestación. Un segundito que están pitando por aquí para admitir a los compañeros que van llegando. Entonces vais a encontrar diferentes tipos de leyes, diferentes niveles, ¿vale? En cualquier caso, ¿qué país es puntero en el tema de las leyes de pobre? Pues Inglaterra, ¿vale? ¿Es el único que tenía leyes de pobre? No, casi todos los países europeos tenían leyes de pobre, cada uno en diferentes ritmos y niveles, entre los que se incluye España, ¿vale? Entonces, echarle un ojito, porque esas leyes de pobre, hombre, pues no eran muy trascendentales, tenía mucho sesgo ideológico de la época, pero también es verdad que ya era una manera de intentar regular una cosa por ley que se consideraba que a lo mejor tenía que ver con problemas sociales o que el Estado o lo público tenía soluciones en ello, ¿vale? Entonces, echarle un ojito
Porque es importante por lo menos tener conceptos en la cabeza, ¿vale? Claro, llega el siglo XVIII, nosotros estamos pasando siglos así como el que come pipa, y ya nos vamos a plantar en el siglo XVIII y estamos en la parte donde se van a desarrollar conceptos muy importantes como el de ciudadanía, que va a ser fundamental para nuestros tiempos, y el de derechos, en este principio civiles, ¿vale? Luego vendrán otros tipos de derechos hasta que lleguemos a los últimos, ¿no? Los derechos sociales. Eso va a implicar que en el siglo XVIII hay cambios muy, muy importantes. De hecho, se habla ahí de, os pongo, el triunfo de la razón. Es que se le conoce como el siglo de la razón. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque se va a empezar a confiar en la razón, en la ciencia y en la capacidad del ser humano para tomar decisiones y controlar y regular aquellas situaciones cotidianas que le rodean. Claro, ahí también están las cuestiones sociales. ¿Vale? Por eso va a ser tan importante todo lo que son ciencias aplicadas o con capacidad de cambio de transformación de la naturaleza, de la realidad, de la sociedad. Casi todas las disciplinas científicas que existen hoy tuvieron su punto de origen en el siglo XVIII, ¿vale? Con lo cual, fijaros la importancia que tiene. También muy, 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 muy importante, y también se habla de la razón, a la Revolución Francesa. Creo que nosotros el primer día hablamos algo de los conceptos, ¿no? De la Revolución Francesa, pero es verdad que la Revolución Francesa, bueno, más allá de lo importante que fue para los franceses y la que se armaría después, fue porque realmente da el inicio, el pistoletazo de salida a todo lo que son las denominadas revoluciones liberales, ¿vale? Es cuando se empieza a hablar de cambio de régimen. Si estamos rompiendo el antiguo régimen y estamos poniendo en marcha los regímenes liberales. ¿Vale? Pasamos de basarnos en la sociedad, de basar los estamentos, a sociedades basadas en determinadas libertades y en la división de poderes, aunque luego llegará Napoleón y la liará también. Pero más o menos para que nos entendamos, ¿vale? Muy, muy importante porque esas revoluciones van a estar financiadas, recordáis que os explicaba antes, por aquellos burgueses que tienen capacidad económica, pero que no tenían capacidad de poder, ¿vale? O de mandar, ¿vale? Y esta ideología le va a ayudar muchísimo, ¿vale? Le va a dar muchas alas hasta nuestros días. Y evidentemente va a suponer la generalización, una extensión brutal de todos los conceptos liberales. El concepto de libertad, muy importante, aunque el concepto liberal de libertad tiene muchas interpretaciones y muchas maneras de entenderse también, ¿vale? También llegaremos al liberalismo económico, que por ejemplo será catastrófico porque va a suponer la no libertad de un montón de seres humanos, o sea que esto entramos en contradicciones, ¿vale? Pero la veremos un poquito más adelante. Si nos vamos al siglo XIX, no hemos comido otro siglo, aquí es muy, muy importante ese siglo que ya vamos a pasar a transgredir esos derechos individuales a derechos de tipo político y muy importante y para ello y por tanto necesario tras las libertades individuales que se generen las revoluciones industriales, ¿vale? Que son la base, ¿vale? De todo el liberalismo económico que a partir de aquí va a existir y se va a expandir, ¿vale? Desarrollo de los regímenes parlamentarios, muy importante. Los regímenes parlamentarios, una división de poderes, que os explicaba antes, aquí ya los encontramos totalmente. Primero creo que fue el británico, la monarquía parlamentaria británica. De hecho, los regímenes parlamentarios no necesariamente tendrán que ser monárquicos, pueden ser al estilo francés republicano, ¿vale? Los dos son regímenes parlamentarios, formas parlamentarias, uno basa en monarquía y otro en estados republicanos. Pero lo importante es que durante el siglo XIX, y es nuestra realidad histórica, ¿no? Sobre todo la occidental, vamos a encontrar las grandes revoluciones industriales, ¿vale? Esas revoluciones industriales que crearán un nuevo tipo de sociedades, que son las denominadas sociedades industriales, ¿vale? Ya no es tanto como antiguamente, ¿no? Que estaba la gente que trabajaba en el campo, los que tenían oficio, los que tenían, vais viendo, no se dedicaban al mercado, se dedicaban, sino que esto se va a reestructurar absolutamente todo, va a haber unos grandes cambios y transformaciones sociales amparado por esa razón, amparado por todo el movimiento de la industrialización y las máquinas, y sobre todo por los sistemas de producción fabriles o basados en la máquina. Esto va a ser muy importante. Que va a permitir que muy poca gente controle muchos sistemas de producción, sin que esté hablando en marxismo, pero para que nos entendamos, va a haber mucha gente que va a tener que trabajar en esas condiciones fabriles y va a haber muchas personas que van a estar en situación de mucha necesidad, mucha miseria, mucha hambre. Aquí llegamos a explicar conceptos de proletariado. Recordad
Se va a crear una clase social, que es esa clase de obreros, trabajadores en la fábrica, que llegará un momento que se les llame o se les denomine proletariado. Yo decía, ¿qué es el proletariado? El que vive de la prole. ¿Por qué vivían de la prole? Porque a más hijos tenían que trabajaban en esa fábrica, más posibilidades tenían de comer todos. Entonces, el que no tenía niños, pues evidentemente tenía un problema y se iba a pasar hambre, decíamos, ¿vale? Y se les hablaba despectivamente, ¿vale? De la prole, o los proletariados, ¿vale? Clase social proletaria, ¿vale? Que era un concepto, yo digo, en principio era muy despectivo. Pero básicamente estaba hablando de ese tipo de realidades. Recordad una situación de revoluciones industriales donde el sueldo de un hombre era X, pero el de la mujer era la mitad, pero es que el de un niño era una quinta parte, una sexta parte, una séptima parte, o a lo mejor simplemente trabajaban por pernoctar y por llevar una determinada cantidad de patatas a la casa, que es comida. ¿Vale? O sea, vais a encontrar situaciones muy parecidas a lo que hoy definimos como esclavitud. ¿Vale? Muy parecidas. ¿Vale? ¿Qué va a hacer? Pues que determinadas manos se hagan inmensamente ricas, ¿vale? Y se crea en un sistema económico que es perfecto. ¿Quiénes van a decir que el sistema económico es perfecto y así está todo muy bien y que no hay que tocar nada? Pues el liberalismo económico. ¿Quiénes son los padres del liberalismo económico? Varios, tiene varios, pero uno muy potente es Adam Smith, ¿vale? Que es economista. Adam Smith introduce un concepto que lo vais a ver en varias asignaturas, ¿eh? No, ese es Henry Ford, ahora lo explicaremos. Adam Smith habla de la mano invisible. ¿Qué es la mano invisible? El concepto de mano invisible es algo así como que la economía es perfecta, tan perfecta como si de una mano invisible se tratara, que lo pone todo y lo regula todo. ¿Vale? ¿Qué ocurre en la economía? Que cuando se intenta tocar la economía, mejorarla o encorsetarla o controlarla, la economía, como es perfecta y tú la tocas, pues la estropea. Entonces, ¿qué se decía? La economía no se debe de tocar. ¿Quién la puede tocar? Pues evidentemente el Estado, que es el que tiene capacidad para poderla manipular a la economía. Entonces, ¿qué se decía? Pues cuando un Estado intentaba encorsetar o regular los principios económicos, se hablaba de intervencionismo, es un insulto desde la economía liberal. Eso está mal, ¿por qué? Porque estropea el sistema económico y al final lo que va a conseguir es hambre para todos o pobreza para todos. No toques la economía. Claro, así he dicho y dices tú, vale, pues no toco nada. Como es perfecta, ¿vale? Adam Smith llegará a hablar de que esa mano invisible está detrás de Dios, que la crea, que, bueno, tiene un montón de cosas más allá, ¿no? Pero claro, eran unos argumentos que para la época tenían bastante peso. ¿Qué va a ocurrir? Que cada vez que se intentaba hacer algo que afectara a la parte económica, se decía que se estaba haciendo intervencionismo y eso estaba mal. Por ejemplo, oye, es que resulta que la gente se muere en la fábrica porque trabajan de sol a sol, pero desde que has metido luz eléctrica, es que no duermen, no paran, no, los ciclos de trabajo son horrorosos y se te están muriendo sobre todo los niños. Vamos a intentar que los niños no trabajen. Voy a poner una ley de protección de los niños en el trabajo. Uy, no, porque eso es intervencionismo en la economía. Si tú haces eso, cambia las reglas del juego económico y esto ya va a ser una ruina para todos, las fábricas van a tener que cerrar, no vamos a poder. ¿Vais viendo por dónde voy? Cada cambio, cada vez que se legislaba o se intentaba regular un derecho social, ¿vais viendo? Eso se entendía como un perjuicio para la economía, un intervencionismo y eso estaba mal. Con lo cual, imaginaros lo abandonadito que estaba la gente, lo bien que iba a los que tenían fábrica, porque lo tenían todas consigo, ¿vais viendo o no? Y además, moralmente estaba muy bien, porque es que era, la economía es perfecta y no hay que tocarla, ¿vale? Según decía Adam Smith. Claro, miseria, os pongo ahí pobreza urbana y también rurales. Os ponía, no sé si en esta clase lo he comentado, ¿no? Pero el ejemplo de cómo en un momento determinado se hace unas políticas de acercamiento en el campo. En el campo, en esta época, las revoluciones industriales, llegará a ser más rentable tener ovejas. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo de la producción textil, que demanda mucha lana, más que cultivar campo. Claro, eso significaba expulsión de un montón de mano de obra que trabajaba en el campo, ¿vais viendo? No, para que se metiesen allí cercados, por eso hablaba de los cercamientos, con el ganado. Claro, el ganado, en este caso de oveja, no necesita mantenimiento, nada, no necesita nada, pero daba mucha riqueza, ¿vale? Entonces generaba pobrezas urbanas, porque además toda esta mano de obra se desplazaba a las urbes, llegaban de manera caótica y desordenada, con lo cual creaba los suburbios, los slums,
en Reino Unido, y esos suburbios no tenían absolutamente ni agua, ni electricidad, por supuesto, ni sitio de aguas limpias y sucias separadas. O sea, imaginaros la penuria, todos hacinados allí. Esto nos puede recordar mucho el tema de las migraciones, de los desplazados. Esto lo hemos hecho nosotros aquí en Europa, con la gente nuestra, de lo urbano a lo rural, perdón, de lo rural a lo urbano, ¿vale? Y ese principio lo hemos aplicado, por eso se creaban esas grandes bolsas de miseria. Y ahí estaban los proletarios, un montón de críos chicos que intentaban colocarlo donde fuera a trabajar para poder comer. ¿Se va entendiendo? O sea, todo ese proceso lo encontramos en esas revoluciones industriales. ¿Qué va a pasar? Pues, sí. Mira, por favor, toque, ya, sé lo que he hecho. Ya. Menos mal que me avisa, si no, no me voy a dar que liamos. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente que llega un momento, o llegará un momento, que a la gente no le mola donde vive y a la gente no le gusta la sociedad en la que está. ¿Y qué va a ocurrir con estos liberalismos económicos? Porque fijaros, empezamos hablando de liberalismo de derecho y hemos terminado hablando de liberalismo económico. Que ese liberalismo económico va a crear sus opuestos, sus contrarios. ¿Quiénes son? Pues hacia adentro van a ser los sindicatos. Van a conseguir que la gente que trabaja se movilice. Empieza a exigir derechos o seguridad o salarios mejores, o mejores condiciones o igualdad salarial o lo que sea. Son los sindicatos. Os recuerdo que los sindicatos, denominados trade unions, eran absolutamente ilegales, estaban armados en algunos sitios y se pegaban tiros con las patronales que también tenían pistoleros contratados. O sea, estoy hablando de unas realidades increíbles, ¿vale? Pero es que eran así. Esto era así, ¿vale? Si nosotros tiramos de películas antiguas de la época, nos vamos a dar cuenta que un sindicalista era algo así como una especie como de criminal, ¿vale? Y era, ¡guau!, muy duro. Y tenían los contestatarios de la empresa que tenían sus pistoleros para ir contra los sindicatos, ¿vale? Porque además paraban la fábrica. Y si paraban la fábrica se arruinaba el que fuera. O sea, no era cualquier tontería, ¿vale? Entonces, todos estos elementos, ya digo, a más se radicalizaba el liberalismo, peores condiciones sociales creaba los contrarios, que eran respuestas. Hacia adentro, los sindicatos. Y hacia afuera, pues tenemos los socialismos. ¿Qué ideología es opuesta al liberalismo? Los socialismos, los marxismos, comunismos. ¿Qué es eso? Son más nuevos que los liberalismos. Surgen con posterioridad y para intentar controlar, cambiar o ir en confrontación con esa realidad del liberalismo económico. ¿Vais viendo, no? Todo esto luego provocará incluso guerra fría, e incluso provocará el estado de bienestar. Tendrá todos estos equilibrios, los vamos a ir analizando, pues la asignatura se llama Estado y Sistema de Bienestar, pero tenéis que ir intentando ver cómo se van poniendo piezas en este tablero y van cambiando las reglas de juego. Y ahora hablamos de cosas nuevas, ¿vale? Pero fijaros, ya tenemos un mundo dominado por un liberalismo económico, con una revolución industrial tremenda, con unas bolsas de miseria y de situaciones humanas muy, muy miserables asociadas, claro, muy ricos, muy poderosos, pero el resto de las masas muy empobrecidas. Pero también, a su vez, están cabreadas y no les mola. Y se pelean hacia dentro de los países con los sindicatos y conseguirán los derechos sociales un poquito más adelante, varias décadas después, ¿vale? Pero es que hacia afuera se consolidarían las revoluciones comunistas, marxistas y socialistas. Revoluciones. O sea, generarán grandes movimientos ideológicos que cambiarán los cursos de la historia de determinados países y del resto de la humanidad. Fijaros la Unión Soviética, donde llegará. ¿Vais viendo? Todo esto es una respuesta ante una situación tan terrible como la que... Hay que ubicarlo, por eso el libro, o por lo menos cuando hagáis la lectura del libro, sepáis de lo que que os están contando, que os están diciendo. Por eso aquí ordenamos mucho, damos zartito para que vayamos ordenando las piezas también nosotros, que cuando lo leamos lo tengamos súper claro. ¿Vale? Bien. Lo importante, ya digo, es tener las ideas claras. Vale, vamos a dar otro zarto. Nos vamos al siglo XX. Nos vamos al siglo XX. Aquí vamos a estar también, vamos a hacer una paradita importante, porque claro, el siglo XX ya es prácticamente la situación, es donde se crea el estado de bienestar, que es la asignatura, ¿no?
El siglo XX, fijaros, pone el libro siglo XX, 1914, 1929, 1939, 1950, Roosevelt, Keynes, Ford y Beveridge, ¿vale? Todo eso que hay ahí, en verdad, es lo importante para la asignatura en el siglo XX y para todo el tema para entender el estado de bienestar, porque aquí ya vamos a hablar de estado de bienestar, ¿vale? Vamos a intentar ir también ordenando esas piezas, pero partimos del contexto que ya hemos descrito. Tenemos la consecución de crisis económicas cíclicas, ya hemos explicado que las economías, aunque decía Adam Smith que eran perfectas, de perfectas no tenían absolutamente nada. De hecho, ya en esa época se descubre que la economía hay veces que entra en crisis, y no a veces, sino cada 2 por 3 entra en crisis. Vosotros en vuestra generación habéis vivido ya varias crisis. O sea, la economía es súper imperfecta, está muy mal hecha, ¿vale? Claro, esas crisis cíclicas, si no hay unas medidas correctivas o correctoras, es decir, si no hay un control de la economía, recordad que venimos de Adán en mí, por tanto no lo hay, las crisis son horrorosas, son devastadoras, empobrecían un país y destruían un montón de vidas, ¿vale? Son muy importantes. Esto es como, por ejemplo, en el mundo actual, ¿no? Oye, hay que ver lo que está subiendo el arroz. Vale, aquí nos cuesta cada vez más 1 kilo de arroz. Lleva subiendo ya como 10 años, ¿vale? Muy mal la subida del arroz. Pero es que desde Naciones Unidas, desde la FAO, desde trabajadores sociales con los que yo tengo contacto en otras latitudes, en otras partes del mundo, cada subida del arroz, supone mucha hambre y muerte directa en países cuya sustentación principal y de base alimentaria es el arroz. No sé si me acabo de explicar. Entonces, fijaros, depende dónde golpea la crisis, golpea más fuerte o menos fuerte. Esto es muy, muy importante, ¿vale? Tiene un impacto distinto. ¿Qué ocurre? Que aquí ya se está aprendiendo la lección. Es decir, oye, mira, es verdad que hay crisis que además generan consecuencias devastadoras. ¡Ojo! Que si las consecuencias son muy graves, la gente va a tener mucha hambre, se va a cabrear mucho y me va a hacer la revolución que ya ha pasado en otros países. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Y en esos países ya no están pasando hambre. Tienen otros sistemas económicos. ¿Se entiende esto? Ups, mejor intervenimos en la economía, porque o intervenimos en la economía o este invento de derechos sociales, libertades, liberalismo económico, se va al garete. Ese es el principio, ¿vale? Por tanto, ya la gente la tenemos como sintonizada de otra manera. Y ahora iremos viendo que ya en ese tiempo ya se tenía que trabajar los temas de necesidad, de pobreza, y además empezar a encorsetar y a regular la economía, porque si no se corsetaba la economía y se regulaba la economía, pudiera ser que la gente llegase a un momento en que el sistema no le mole y quiera cambiar el sistema a través de una revolución, porque ya lo han hecho, ¿vale? Más variables que entran en juego aquí. Una muy importante, el Fordismo. Vamos, ¿qué es el Fordismo? Que suena a fábrica de coche o a coche. Es fábrica de coche y es coche, ¿vale? Voy a intentar explicarlo. Había un personaje histórico que se llamaba Henry Ford, que creó una marca de coche, que es la Ford, tal como la conocemos nosotros ahora mismo, ¿vale? Hasta ahí había un montón de gente fabricando coches con fábricas de coches, porque además la revolución industrial del principio del siglo XX molaban un montón y estaban muy bien. Y Henry Ford empezó a darle vuelta al coco. Verá, Henry Ford era un personaje que se basaba mucho en la eficiencia, en la eficacia. Él pensaba que si se movían las piezas de una fábrica de una determinada manera, de la manera más eficiente posible, se podían fabricar mejor, más barato y por tanto tener mayores beneficios. Ese era el pensamiento que tenía Henry Ford. Hasta entonces, ¿cómo se fabricaban los coches? Pues tú cogías, ibas a una fábrica y todos los operarios de la fábrica se ponían desde el día 1 hasta el último día a fabricar un coche. Y ese mes sacaban un coche. Hasta ahí es un sistema de producción. Henry Ford decía, ¿y si lo hacemos mejor? Lo podríamos cambiar. Y fijaros, muchachos, si era inteligente y le da vuelta al coco, que inventó una cosa que se llamó la cadena de montaje. Hasta Henry Ford no existía. Y era, en vez de que todo el mundo fabrique el coche, voy a dividir a mis operarios y voy a poner una cadena y a lo largo de esa cadena van pasando en los coches
Y cada operario va fabricando solamente especialista en una parte. Yo pongo una puerta, el otro pone el volante, el otro lo pinta, el otro le hace lo que sea. Y se dio cuenta de que cuando llegaba al mes, en vez de un coche, con el mismo horario de trabajo y con un sistema mejor, había hecho a lo mejor un 10. ¿Y qué se le ocurre a Henry Ford? Si yo en el mismo tiempo he reducido un montón los costes y puedo sacar los coches, ¿puedo sacar los coches más baratos? Entonces, él en aquel tiempo fabricaba un modelo de coche que era el Ford T, con la letra T, así se llamaba. Buscarlo por ahí por Google y veis la foto del coche, que es de los típicos de la época. El Ford T fabrica ese coche y resulta que cada vez lo va reduciendo el precio, lo va reduciendo el precio, lo va reduciendo el precio. Hasta Henry Ford, ¿quién compraba un coche? Pues un noble, un gran empresario, un gran terrateniente. Es decir, muy poquísima gente tenía un coche. Por tanto, era una línea de mercado, pero tenía muy poca demanda. ¿Se ha entendido o no? En un momento que todo el mundo tenía un coche, yo ya dejaba de vender coches. Y a Henry Ford le dijo, oye, si yo barato tanto los precios de mi producción, ¿por qué no empezó a venderle coche a más gente? Y se le ocurrió que ¿por qué no le vendía coche a su gente de su fábrica? Si yo le subo los salarios a mi gente, porque ahora tengo margen para subirle los salarios, yo puedo conseguir que mi gente me compre a mí mi mismo coche. Claro, el que estaba ahí dice, yo quiero un coche. Venga, pues te lo voy a dejar poquito a poco, tú me lo vas pagando. Ostras, financiación, tirirí, tiriró, va yendo, y ahora resulta que hay un señor que no es rico que va con un coche por la calle, un Forte, por Chicago, por donde sea que estuviéramos. ¿Va viendo o no? Y otro que quiere hacer lo mismo, y otro que quiere hacer lo mismo. Imaginaros que todo el mundo empieza a poner cadenas de montaje. Y todo el mundo empieza a poner salarios más altos. Y todo el mundo que tiene salarios más altos empieza a consumir coches, lavadoras, televisores, ventiladores, las radios. Acabamos de crear la clase media. ¿Vais viendo lo importante que es el Fordismo? El Fordismo es un sistema de organización del trabajo basado en estos principios que si lo hace uno solo, pues se queda ahí, en una anécdota. Pero si todo un sistema lo imita y empieza a hacer lo mismo que Ford, se llama Fordismo. ¿Vais viendo? Y todos los sistemas de producción del planeta empezaron a hacer lo mismo que Henry Ford. Y en aquellas sociedades que se podían, se empezó a crear la clase media funcional, que es la que tienes clase media porque tiene un trabajo que te permite tener unos ingresos suficientes para consumir, consumo en masa. ¿Qué significa el consumo en masa? Un nuevo sistema económico basado en una gran demanda de artículos que cada vez cuestan más barato producir, que hacen que las clases medias se enriquezcan, que tengan cada vez más. ¿Vais viendo por dónde voy o no? Pero claro, esa demanda hace que cada vez se abran más fábricas, por tanto se crean más empleos, que se crean más empleo, hay más consumidores, se abren nuevas fábricas. ¿Vais viendo la ola económica? Ya no es un rico que tiene un coche, ahora todo el planeta quiere Henry Ford, Fordismo, un Forte. Y ahora eso por la SEA, ya todas las marcas, ¿vale? Las metemos todas ahí. Eso es el Fordismo, por eso es tan importante, ¿vale? Si no hay clase media, no habrá estado de bienestar. Si no hay consumo en masa, no habrá pleno empleo. Y si no hay pleno empleo, no habrá estado de bienestar. Vais viendo por cómo cada pieza en lógica va necesitando la de las otras. ¿Vale? Si no hay clase media, no hay estado de bienestar. Y además una clase media que se basa en el consumo en masa. Eso es muy importante. Todo eso dentro de un amparaje de derechos liberales, sociales, vais viendo. Y además en un sistema que creía que era muy importante que los trabajadores ya no fueran proletariados, sino trabajadores que cobrasen salarios altitos, lo más altos posible, para que consumieran hasta los propios sistemas de la fábrica, los propios productos, los propios. ¿Me entiendes? Llega un momento en que Henry Ford se enriquece de los salarios de los propios trabajadores. Te doy unos beneficios, lo vas a pagar poquito a poco, te retengo tanto de tu nómina y ya tiene el coche. ¿Vais viendo? Y además coche haya por ahí circulando, más gente quiere mis coches. No necesito ni publicidad. ¿Vale? Vale. Pero claro, la economía es imperfecta. Y llega un día que hace catapum. Fue el crash del 29, ¿vale? El Fordismo, por favor, el Fordismo vive entre nosotros hasta los años 60 y estará durante todo el estado de bienestar, hasta la crisis del 73 y todavía hay reminiscencias del Fordismo,
No hay una crisis de Margareta, sino que es un sistema económico que será sustituido por otro, ¿vale? Antes de seguir, el Fordismo. Si nosotros tenemos una fábrica, vais viéndonos que hay una cadena de montaje, ¿pueden los trabajadores controlar sistemas de producción o paralizarlos? Por tanto, tienen capacidad de negociación. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir? Pueden parar la fábrica y decirle al que sea, o me sube los salarios o aquí no trabaja nadie. ¿Vais viendo? Por eso se les va a subir los salarios. Pero llegará un momento, me voy mucho más atrás, mucho más adelante, más hacia los años 70 finales, que ya no hablaremos de Fordismo, hablaremos de Toyotismo. Esto va de coche, todo va de coche. Hay un señor que creo que todavía vive, que es Taishio Ono, un japonés de la Toyota, que creará un sistema alternativo. Taishio Ono tiene en la cabeza un sistema basado en lo que ahora mismo es la economía. Es decir, oye, mira, en vez de tener una fábrica y que desde que entran las materias primas todo está aquí y sale el coche como producto final, yo voy a coger mi fábrica y la voy a romper en cachitos. Y una la voy a tener en un país, otra en otro, otra en una provincia, otra en otra. Tú me haces los volantes, tú me haces los cristales, tú me haces las puertas, aquí ensamblo, aquí pinto, aquí... ¿Vais viendo o no? De tal manera que me da igual si esta fábrica de ruedas cierra, las demás siguen funcionando, no me pueden paralizar la producción y si tú me fallas, pues busco la rueda de la fábrica de al lado. ¿Se ha entendido lo que acabo de decir o no? Es cómo funciona la internacionalización de la economía y la subdivisión. Claro, aquí, en este sistema, que además está en diferentes países, ni siquiera hay una regulación de un país que lo controle. ¿Y qué poder tienen los trabajadores si ni siquiera se conectan entre ellos? Ni siquiera hay comunicaciones. También es verdad que fue posible gracias a la informática y las comunicaciones que luego se desarrollarán en economía, lo que ellos llaman los economistas just in time, en tiempo real. ¿Vale? Es decir, yo puedo tomar decisiones porque en tiempo real estoy monitorizando o controlando todo el sistema de producción a nivel mundial. Y digo, para aquí, dame más de esto, contrólame esto. Hay un problema con un barco en el canal de Panamá o de Suez que no me llega las mercancías. Frena esta fábrica y acelera esta. Yo puedo controlarlo en tiempo real, aunque lo tenga por todo el planeta, ¿vale? Y obedece a un sistema económico que se llama Toyotismo. Aquí, salarios altos, ¿no? Salarios bajos, si puedo tener la fábrica en países subdesarrollados, pobres, sin derechos laborales y con explotación infantil, ahí voy a poner mi fábrica. ¿Se han entendido o no? A esa gente no le vendo coches, no tienen un duro, se lo vendo a los europeos, a los americanos. ¿Vais viendo por dónde me estoy moviendo? Sí. Bueno, la NAI, si nada más fuera la NAI. No sé ya cómo está la NAI, pero la NAI fue donde saltó la chispa, ¿vale? Pero básicamente cualquier cosa que tú tengas, seguramente de ropa o de tecnología o de calzado, probablemente en algún momento ha pasado por algún país oriental, vais viendo, que no tiene regulación, que barata mucho los costes, todas las tiendas de tipo bazar, antiguamente los 20 duros, los 100 pesetas, el euro, cosas de este tipo, todos esos productos, para que valgan eso, se tienen que haber fabricado en unas determinadas condiciones. Se está entendiendo, pero no solamente eso, también a lo mejor un coche de última generación carísimo. Las piezas, aunque sean de mucha calidad, se han fabricado también en esos países, ¿vale? Eso obedece a otro sistema que vendrá un poquito después, que tendrá que ver con el desmantelamiento del estado de bienestar. Claro, ahí, pleno empleo, ¿no? Situaciones laborales buenas, ¿no? Poder de un sindicato para sentar a negociar a la empresa, ¿no? Leyes que protejan nada más en unos países que han desarrollado este bienestar, en el resto del mundo tampoco. ¿Vais viendo? Jugaremos con... Me acabo de adelantar un montón, pero yo creo que es como se entiende bien el proceso. En el siglo XX pasará una cosa que va a ser determinante también en la manera en que la gente va, los gobiernos van a entender la economía. Ya hemos explicado, hay crisis, por tanto esto no funciona, deberíamos de intervenir en la economía, ¿vale? Un principio de libertad social, decía Ginés de los Ríos, para hacer libre al hombre hay que hacer esclava a la economía, pues este principio, ¿vale? Pero nosotros eso lo vamos a aprender, como yo digo, con sangre y fuego. Va a pasar el famosísimo crack del 29. Fue una hecatombe económica de origen en Estados Unidos, pero va a tener unas dimensiones planetarias. Llegará aquí también, ¿vale? Os recuerdo que en Sevilla estuvo la Exposición Universal del 29, ¿vale? Y después, justo cuando termina, vendrá un tiempo muy malo económico a España,
¿vale? Curiosamente, tuvimos la exposición del 92 y después vino la crisis del 93 y se quedó el mito de que cada vez que hay una exposición universal en Sevilla viene un crack económico. Bueno, esperemos que no sea así, pero coincidencias de la historia. Tras del 29 se produce esa gran crisis, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Pues aquí es donde salen las cosas en las películas, la gente que se suicidaba, se tiraba de los rascacielos, los banqueros que de un día a otro perdían absolutamente toda su riqueza, grandes masas de pobres en Estados Unidos pidiendo sopa, en la caridad, montones de personas en desempleo, fábricas cerradas, empresas cerradas, horrores. ¿Vale? Eso allí pues, pasó que se empezaron a caer los sistemas de poder adquisitivo y ya nadie podía comprar. Como no puede comprar, cerramos fábricas, todo el mundo a desempleo, cae el poder adquisitivo, nadie puede comprar, cierra más fábricas, más gente al desempleo. Es una cadena, ¿vale? Las acciones se desplomaban, o sea, todo eso es una cadena. Como no hay medidas de filtro o de control, todo hace ¡pum! Y se cae al suelo, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Pues la contestación política será de Roosevelt, como ahí, que es el New Deal norteamericano. ¿Qué fue el New Deal norteamericano? Lo vais a ver en el libro, pero básicamente es crear leyes, la Social Security Act, por ejemplo, fue muy famosa, y otras más, que lo que hacían era regular esto. Necesitamos leyes de seguridad social, leyes que tengan la miseria, leyes que tengan el tema de la comida, que la regulen, de las materias primas. Estoy interviniendo en la economía porque la economía es una catástrofe y vienen a pedir ayuda al papá Estado y el papá Estado los va a tener que intervenir, los va a tener que ayudar y va a tener que resolver esta situación. Y vamos a aprender que es así como funciona la economía. Necesita ser controlada, intervenida, porque si no va a causar unas catástrofes. Imaginaros que no se hubiese controlado las consecuencias económicas del crash del 29 en Estados Unidos, pues muy probablemente allí hubiese emergido el comunismo. ¿Se ha entendido o no? O la otra variante contestataria, los fascismos. ¿Qué son los fascismos? Gente descontenta con un sistema que se agarran a un discurso de yo voy a ayudar, vamos a hacer grande mi patria, voy a hacer grande a todo, vamos a conseguir todos los fascismos, todos dicen lo mismo. El discurso es lo mismo, igual. Da igual que estemos en los años 30, que estemos en el siglo actual. Siempre dicen lo mismo. Pero claro, ¿a quién llega? Pues a quien dicen, yo estoy mal, yo quiero eso, me apunto. Y los comunismos y marxismo te dicen lo mismo por otro lado, y yo también me apunto. ¿Se está entendiendo? Si eso no se regulaba o no se regula, os decía, los opuestos van a emerger. ¿Y quiénes lo van a ser opuestos? Por la propia sociedad, que no les gustan las reglas de juego. ¿Vale? Y van a emerger. Va a llegar la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de esto. Porque vamos a ver, ¿quiénes se pelean en la Segunda Guerra Mundial? Se pelean los fascismos y totalitarismos japoneses, alemanes, italianos. España no se pudo meter porque ya estaba muy lastimadita, pero se hubiera metido, estaba en la onda, ¿vale? Además, en el bando perdedor. Se hubiese metido por ahí. Y por otro lado, estaban los liberalismos económicos, ahí estaría Estados Unidos, un cachito de Francia que estaba más o menos por ahí, Reino Unido, ¿vale? Más o menos, más o menos. Australia también estaba metida, desde otro lado. Y estarían hemos dicho, los fascismos y los autoritarismos y los comunismos, que estaría la gran Rusia, el que luego se formará la Unión Soviética. ¿Vais viendo o no? Son las grandes tres que va a haber. Si os dais cuenta, del liberalismo como contestatario surgieron las otras dos respuestas antagonistas. ¿Qué va a ocurrir en la Segunda Guerra Mundial? El liberalismo y los comunismos aplastan los fascismos, ¿vale? Y se convierte el mundo en un mundo diferente. Ese mundo diferente va a estar dividido en dos partes, ¿vale? Simbólicamente el muro de Berlín. Del muro de Berlín para allá tenemos una ideología y del muro de Berlín para acá tenemos otra ideología. ¿Entendido o no? España luego se subirá al caballo de una de ellas, ¿vale? Le costará 40 años. Pero técnicamente es lo que va a haber. En esas dos ideologías, que es muy importante, se va a producir lo que se conoce como la Guerra Fría. ¿Y qué ocurre? Imaginaros, tenemos la Segunda Guerra Mundial, ha destruido Europa y Europa hay que reconstruirla. Hombre, pues es muy fácil, volvemos a hacerla como estaba antes. No, porque si volvemos a hacerla como estaba antes, otra vez van a surgir los fascismos. ¿Vais viendo por dónde voy? Vamos a la Tercera Guerra Mundial. No podemos cometer los mismos fallos. Entonces se empiezan a hacer las cosas diferentes.
¿vale? Vamos a ir viendo qué cositas se van a hacer a partir de la Segunda Guerra Mundial. Una de ellas, la reconstrucción, Plan Marshall, muy importante. ¿Qué fue el Plan Marshall? Fueron una reconstrucción a base de muchísimo dinero que vino de Estados Unidos a la Europa destruida, porque Estados Unidos era amigo de los europeos y los quería mucho. Y yo me voy a dar todo mi dinero para vosotros. Bueno, técnicamente no fue así. El Plan Marshall es un plan de recuperación de Europa financiado por los Estados Unidos, pero ¿por qué Estados Unidos financió la reconstrucción europea a través del Plan Marshall? Por la siguiente cuestión, y vais a ver que tiene que ver con el estado de bienestar y la economía que luego va a venir. Estados Unidos acaba la Segunda Guerra Mundial, terminará destruyendo Japón con las dos guerras, con las dos bombas nucleares, etcétera, etcétera. Ya conocéis cómo funcionó aquello, ¿no? Y ya los soldados vuelven para casa. Vuelven para casa y yo tengo una economía que es militar. Todo el sistema económico del país fabrica aviones o tanques o balas o lo que sea, o casco para los militares. Ya no estoy en guerra. ¿Se ha entendido o no? Tengo que volver a reconvertir mi industria en industria civil. Pero claro, llega un momento en que mi industria civil, mi propio mercado está ya, todo el mundo tiene televisores y aires acondicionados en aquella época allí. ¿Qué hago? Yo necesito vender mis sistemas de producción, mi producción, para que mi economía interna siga teniendo pleno empleo, vais viendo por dónde voy o no, y siga teniendo clase media. Y además los ricos cada vez sean más ricos. ¿Cómo lo consigo? Si yo ya mi mercado lo tengo agotado, voy a crear nuevos mercados. ¿Cuál será el mercado de Estados Unidos? El que va a construir. Yo construyo, reconstruyo Europa y Europa es mi principal demandante de productos norteamericanos. Tractores, coches, piezas, ropa, todo. Por tanto, yo vendo muchísimo y hago inmensamente rico. Técnicamente, el Plan Marshall es una reconstrucción, pero también es un plan de inversión económica para los propios americanos, que es la parte de comercio exterior. A partir de ahí, los americanos emprenden una vía de comercio exterior que se dura hasta hoy, ¿vale? ¿Llegó algo de dinero del Plan Marshall a España? Bueno, Estados Unidos te va a decir que no llegó nada que se llame Plan Marshall a España, pero sí llegaron ayudas americanas. Pero no podía ser para en marcha porque los americanos no podían decirle al pueblo americano que le daban dinero a un fascista. Os recuerdo, España, hay un personaje que ha dado un golpe de Estado a una democracia, ¿vale? Y con un golpe de Estado se ha hecho con el poder por las armas, ¿vale? Esta es la realidad, ¿eh? Ya lo podemos llamar como queramos. Y además es un movimiento fascista que se llama Falange, fascismo español, el que ha puesto ese personajillo allí, ¿vale? Y todos están en connivencia con ese personajillo histórico. Esto, así contado un americano, es: yo acabo de derrotar a Hitler, a Mussolini, a los japoneses en el Pacífico. Es una burrada. Pero ¿qué pasa? Que estamos en plena Guerra Fría. ¿Con quién y a quién le dio un golpe de Estado Franco? A los rojos, ¿no? Ah, y yo que soy americano, ¿quiénes son mis enemigos ahora? Los rojos. ¿Se ha entendido o no? Franco, siendo fascista, a mí me mola como aliado. ¿Vais viendo por dónde voy o no? No. Si Franco hizo la guerra civil contra el bloque rojo, los Estados Unidos ahora mismo son enemigos de los rojos. Estamos en Guerra Fría. Unión Soviética, Estados Unidos, amenazas nucleares. Recordad, yo necesito tener más aliados contra los rojos. ¿Quién es ya enemigo de los rojos? El fascismo español. Pero no lo puedo llamar fascismo. ¿Cómo lo voy a llamar a nivel internacional? Franquismo. Ese nombre no se lo pone Franco, ni los españoles. Aquí es Falange española. Será fascismo español y se llamará franquismo para los americanos. ¿Qué va a ocurrir? Y como yo lo necesito como aliado, necesito que ese régimen, que además se va agotando a los 20 años más o menos del régimen, hubiese desaparecido por hambre, por aislamiento. Yo necesito revivirlo. ¿Cómo lo revivo? Voy a darte ayuda, pero para darte ayuda tengo que ver un cambio. Entonces, ¿qué hará la dictadura española, la segunda parte de la dictadura? Que en vez de apoyarse en Falange, va a quitar a Falange del poder
Y franquismo va a poner al Opus Dei. Suena al Opus Dei. Gente formada en Europa, se llama tecnocracia, son tecnócratas, ¿vale? Ya están basados en religión católica, es la otra rama, no es fascismo, y esta gente van a ser ministros, van a ser alcaldes, van a ser los que controlen el cotarro. Y eso va a dar un respiro de 20 años más. Las fronteras se abrirán en los años 60, más o menos, finales de los 50, y los dos primeros embajadores que entrarán en España será el embajador, esto lo podéis buscar en documentales, norteamericano y el embajador del Vaticano. Y esto supondrá la apertura de las fronteras españolas y la entrada en Naciones Unidas y las bases americanas. Y el dinero que va a venir a España, va a venir ayuda, se verá en los coles, mucha leche en polvo y chocolate americano. Esto tenéis que ir a la gente mayor y os lo cuenta. No era el plan Marshall, era otro plan, pero iba en la línea. Por eso aquí se empezaron, los primeros tractores son todos John Deere, que son americanos, los primeros coches, el Ford entró aquí, las fábricas de coches norteamericanas, aquí entró de todo en aquella época. ¿Vais viendo o no? Y tendrá una lógica histórica muy potente, muy importante, ¿vale? Le dará un respiro a esa dictadura, otros 20 años más, ¿vale? Pero hay un giro del fascismo a lo católico, en este caso de esta forma, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, pues ese plan marcha, como veremos, va a financiar todo ese tipo de cuestiones y va a crear un mercado muy potente. Esto todo después de la Segunda Guerra Mundial. Lo tenemos que dejar aquí, que se nos va el tiempo. Son y 55, 52 tengo yo por aquí. Lo tenemos que parar. El próximo día empezamos a ver cómo se construyó la Unión Europea. ¿Qué tiene que ver la OTAN con todo este rollo y por qué eso es importante para el Estado de Bienestar? ¿Vale? Lo vamos a ir dejando. Si tenemos dudas o cualquier cosa, la podemos ir preguntando, la podemos ir viendo. ¿Vale? No sé si tenéis dudas. Todo esto es tema 1 y 2. Yo lo estoy dando fusionado, tema 1 y 2, para que luego veremos los modelos. El próximo sigue siendo tema 1. ¿Vale? Seguimos en el tema 1. Yo sé que es más pesado, pero si os dais cuenta, una vez que tengamos esto, ya da igual lo que nos echen sobre estado de bienestar, porque ya tenemos todas las variables sobre la mesa. ¿Vale? Luego vamos a ir muy rápido. Vamos a ir muy rápido. ¿Vale? Bueno, nos despedimos en casa. Os deseo una fantástica semana. Dejamos entonces la grabación. Hasta luego. Adiós.